nuevos en la clase, ahorita voy a encender cámaras. No solo permítanme porque vamos a ver cómo somos nuevos con la tecnología. No, a veces no somos muy buenos. Ahí estamos. Muy bien. Permítanme. Vamos a ver acá. Pero le hubiera puesto, ay, cuando te desocupes. Micrófonos, por favor. Estaban preguntando con relación al, estaba viendo ahí los mensajes que están preguntando. Sí existe un WhatsApp, creo que hay como grupo que tienen un WhatsApp, se les va a enviar ahí el enlace para que lo puedan tener. Quienes están preguntando ahí sobre el grupo de WhatsApp, sí hay un grupo de WhatsApp para que ustedes puedan pues, tener información y transmitir información. De finales, 3 de las últimas 4 copas del mundo, quinta participación. Miriam Escobar. En una ocasión ha ganado su grupo, que fue además. Por favor, les encargo. No quiero poner a callar a todos, porque todos tienen derecho a poder participar y nadie se le va a dar el derecho a que pueda participar. Pero eso significa con responsabilidad. Yo sé que no tengo que tener encendido micrófono si no voy a participar. Si van a participar, pues igual pues levantan la manita y con mucho gusto se les va a dar la palabra. No vamos a callar a nadie por micrófonos porque no es la razón de ser de que si en la casa el esposo, la esposa, el novio, el amigo no los deja hablar, imagínense tampoco en la clase, qué jodido va a estar eso. Entonces, que no puede hablar usted en ningún lugar, entonces tampoco pretendemos que en la clase usted pues no platiquemos, no conversemos, no dialoguemos, usted exprese sus ideas, sus pensamientos, es la razón de ser de una clase. Como decíamos, la clase es interactiva, el hecho de que no nos podamos ver físicamente no significa que usted solo va a estar en la pantalla viéndome, que yo hable y hable y hable y usted sin poder hablar, ¿verdad? Entonces, la razón de ser es la participación que tiene que tener usted. Recuerde que usted va a ser abogado y notario. Y el abogado y el notario pues tienen que hablar. Imagínese un notario mudo o un abogado mudo. No va a hacer nada. O sea, imagínese usted llevando una audiencia no puede ni hablar. Entonces, y el notario, por ejemplo, tiene que saber atender a sus clientes. En el momento que usted le llega a su oficina profesional, usted tiene que platicar con el cliente. Entonces, tenemos que tener esa participación, pero siempre con el respeto hacia sus compañeros. Por eso necesito micrófonos apagados. Disculpen que repita y repita el tema de micrófonos, pero es por respeto a la clase y respeto a sus compañeros. Entonces, por favor. Para los que están por primera vez en la clase del día de hoy, es teoría del conflicto y cultura de paz. Si se equivocó de clase, pues está tiempo de salir. Leslie Argueta, ¿tiene alguna duda? Bueno, entonces, la clase es de teoría del conflicto y cultura de paz. Si alguien se equivocó de clase, no es... Perdón, Nick, es que hasta ahorita me estoy conectando. ¿Mande? ¿Sí? Les decía entonces, la clase es teoría del conflicto y cultura de paz. El programa de curso ya lo tienen ustedes en su aula virtual de Classroom. Classroom pueden acceder y pueden ustedes ya en Classroom ver su programa de curso, los temas a tratar. Incluso ya está la tarea que está asignada para los que están en la clase el día de hoy por primera vez. Tenemos una tarea, todavía les voy a dar las instrucciones de que si van a hacer un ensayo. Entonces es sobre un documental. Entonces el documental pues ya está ahí el enlace también para que ustedes puedan acceder a YouTube. Y en YouTube pueden ustedes pues ver el documental y sobre eso vamos a trabajar un trabajo que va a tener una ponderación creo que de probablemente 20 puntos, probablemente. Entonces todavía estamos viendo el tema de la nota que se le va a colocar a ese trabajo. El examen va a valer 40 puntos y el trabajo, pues vamos a ver la ponderación de 20 y los otros 10 vamos a ver cómo los podemos utilizar. Entonces también esa parte para que lo tomen en cuenta. La zona mínima es 31 para que ustedes puedan ganar. Realmente un curso de una pre, usted solo lo va a perder por no asistir a clase
recuérdese que solo tiene derecho a 2 inasistencias. Más allá de 2 inasistencias que no justifique, las inasistencias debidamente justificadas. Ustedes ya saben cómo es el tema de justificación de una inasistencia, pues también tienen que justificar el hecho de no poder estar en clase. Entonces, con relación a las instrucciones del trabajo, pues en Classroom se les estará colocando cuáles van a ser las directrices para la elaboración del trabajo. Muy bien. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Gabriela. Gabriela Aguilar. No, licenciado, todo claro, gracias. Vale, perfecto. Entonces, sí. Martina, ¿le escucho? Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Pues yo quería agradecerle por compartirnos ese documental sumamente interesante e impresionante. Ayer lo vi por primera vez, pero me impresionó de una manera tremenda. Tremenda. Qué interesante, licenciado. Gracias por compartirlo. No, la verdad es, para mí es un gusto, compartir ese tipo de cosas. A veces sí es lamentable ver la realidad de nuestro país. Todos sabemos muy bien la realidad de nuestro país. Realmente todos sabemos la realidad que vivimos, pero lastimosamente las futuras generaciones, pues yo tampoco, no estoy tan joven, no crean, en las futuras generaciones se dice que aquel que no conoce su historia, lastimosamente estaba pues obligado a repetirla, la va a repetir la historia si no la conocemos. Y es lamentable ese documental. Hay muchos documentales, hay uno de Tierras Arrasadas, entonces hay muchos documentales que tratan la realidad. Yo realmente no pretendo en ustedes, decirle, mire, usted tiene que ser de este bando y el otro de otro bando, ¿verdad? Cada uno decide realmente a la edad que cada uno tiene y con la educación que cada uno ha recibido, pues cada uno tiene discernimiento para, pues, decidir el tema de político, ¿verdad? Yo en ningún momento trato de decirle, mire, usted tiene que seguir esta corriente del pensamiento. No, simplemente el curso permite que veamos ciertas situaciones que se han vivido en nuestro país para hacer esa reflexión y no repetir nuevamente esa situación en la que el país, pues, lastimosamente ha vivido. Sí, solo que ahí tengo D, G, K, no sé quién sea. Tratemos de, por favor, siempre en sus, que se vea ya sea una fotografía suya y el nombre, por favor. Tratemos porque sí, a veces, pues, ustedes saben muy bien en clases que a veces pasa de todo. Alguien ahí levantó la manita, DGCAND. Buenas tardes, licenciado. Rocío Recinos, perdón. ¿Mande? Rocío Recinos le saluda. Rocío Recinos. Ah, qué gusto, Sí. Rocío Recinos. Gracias, es que ahí entré con el perfil de aquí de mi trabajo. Ah, no se preocupe. Licenciado, pues igualmente, la verdad, yo he visto ya un poco de documentales y leído y todo, pero la verdad, las imágenes que ponen ahí, las grabaciones que ponen ahí, esas no se miran en cualquier lado, licenciado. Yo siento que esas imágenes las esconden para que el país, los ciudadanos no se den cuenta de cómo realmente era reprimida la sociedad en ese entonces, ¿verdad? O sea, tal vez solo se pueden ver ahí imágenes de que de repente los capturan, pero ahí estaba viendo de que encierran a las personas en hoyos, en la tierra y le ponen las láminas y por lo que yo he leído, pues a eso le prendían fuego, ¿verdad? Son, como le digo, imágenes en otros documentales que yo he visto que yo no había visto, valga la redundancia, ¿verdad? Y la verdad muy, muy impactante y siempre pensé de que lo que ellos documentaban, las fichas que le hacían a las personas, ¿verdad? Siempre pensé que eso había sido después del inicio del conflicto armado, ¿verdad? Pero no, ahí están diciendo de que tienen documentado de los años 30, de los años 40, o sea, eso quiere decir que desde el gobierno en ese tiempo, Jorge Ubico, ¿verdad? Existen esas fuentes ahora, ¿verdad? Y la verdad muy interesante, ahí lo estaba viendo anoche, ya casi lo terminaba, no tomé nota y ahorita lo empecé a ver otra vez, pero sí está Véanlo muy despacio, interesante. realmente Gracias por el despacio. material. Despacio.
Créanme que a veces no necesita uno estudiar, por ejemplo, las guerras que se viven en el África, que lastimosamente son países que viven lastimosamente conflicto. Cuando uno en su país ha vivido y se ha vivido esas situaciones. Entonces, ese documental, la razón de ser es que usted tenga una perspectiva de que la sociedad que hoy en día tenemos, lo que hemos logrado, lo poco que hemos logrado como sociedad, ha costado mucho. Ha costado mucho realmente tratar de tener una sociedad en la cual la violencia sea, pues, erradicarla poco a poco. No existe una sociedad que no exista con violencia. Realmente toda sociedad tiene en un momento determinado violencia, conflictos, pero lo que se trata es que la sociedad vaya disminuyendo la conflictividad que en un momento determinado tiene. Y regresar a esa situación que en su momento se vivió, lo que se ve en ese documental, y tienen razón, ese documental lastimosamente no fue difundido, porque no va a ver usted en canales que usted y yo sabemos que existen, no va a ver que se reproduzca ese tipo de documentales. No es para crear odio, porque no es que a través de esos documentales estemos creando odio en la sociedad, porque no es la razón de ser. El documental lo que busca es que usted realmente vea la realidad en la que se vivió para no volver a repetir esas situaciones. Yo no estoy diciendo, miren que enjuiciar a diestra y siniestra, no. Veamos hasta dónde podemos llegar, hasta dónde el ser humano se deshumaniza, porque hoy en día vivimos en una sociedad deshumanizada. El ser humano ya no tiene un valor, el ser humano tiene un valor monetario, nada más. Ahora solo se ve en un estado donde una sociedad comercialista, donde la sociedad solo se trata de comercializar, el ser humano solo significa dinero. Entonces estamos deshumanizándonos y vamos a la deshumanización. Estamos perdiendo el sentido del valor del ser humano. Estamos sin querer cayendo nuevamente a eso de deshumanizar. Y solo el ser humano tiene un valor, pero valor monetario. Solo, como diría el dicho, lo que vales, lo que pesas es lo que vales. Entonces, toda esa situación es muy importante que analicen el documental, véanlo detenidamente, analicen detenidamente cada una de las situaciones. ¿Sí, Manuel? Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Lo que me dejaba a mí en lo del conflicto armado interno, ver cómo se desplazó a las personas propietarias de parcelas en cierto punto, desplazadas ya sea por reductos guerrilleros o por el mismo ejército. En el caso de mi familia hubo una pérdida bastante grande en cuestión de propiedades. Lo contaba mi abuelo, que llegaron a un punto en que si no colaboraba de esa manera en otorgar ciertas propiedades a X personas que llegaron en ese momento donde él estaba, pues amenazaron a toda la familia y de muerte. Iba a decir una situación bastante dura la que nos contó el abuelo, y prácticamente fue desplazado de las tierras que él tenía como producción agrícola y a empezar de nuevo, y todavía tuvo persecución dentro de la ciudad. Sí, de esos hay, miren, muchos casos, sobre todo la región de Occidente. La región de Occidente y las demás regiones, pero sobre todo la región de Occidente, Noroccidente, son regiones que sufrieron mucho el desplazamiento. Por ejemplo, usted ve las fronteras de México, Chiapas, muchas personas tienen familia allá, por el hecho que, derivado del conflicto armado interno, pues tuvieron que migrar a otros países en búsqueda de la paz que el propio Estado no pudo proporcionar. Cuando el propio Estado es violentador de derechos humanos, el propio Estado no da las condiciones ideales de subsistencia, ¿qué pasa? Las personas se van de su país. Y usted tiene un claro ejemplo, salga a la Sexta Avenida. Solo vaya a la Sexta Avenida de la zona 1 y vea cuánto venezolano está en la Sexta Avenida y en las demás calles de la zona 1. ¿Por qué? Porque lastimosamente, yo no sé el tema de Venezuela, ¿verdad? Porque tampoco puedo emitir opinión si no tengo conocimiento real. Pero el hecho de que tanta persona tenga que emigrar de su país porque ese país no proporciona las condiciones básicas para que el ser humano pueda subsistir, vemos ahí un claro ejemplo. Nosotros lo vivimos como país, sí. ¿Cuántos de acá no tienen un familiar en Estados Unidos, en algún otro país del extranjero, que se tuvo que emigrar? ¿Por qué? Porque las condiciones no eran condiciones de salud, educación, vivienda. Y eso es parte de la
la paz que realmente se busca. No solo la paz interior, no solo es que no existan guerras, es que exista seguridad, seguridad alimentaria, seguridad de vivienda, toda la seguridad en todos los sentidos. A ver qué nos dice ahí Nelson. Este curso se trata de platicar. Realmente, por eso les decía, un libro como tal, no necesitamos si tenemos una realidad tan clara. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Nelson. Pues yo comencé a ver el documental ayer por la tarde, pero es tan triste, tan lamentable ver cómo las fuerzas represivas del Estado se levantaron en contra de las pobres familias indígenas con el único fin de hacer yo lo veo así, con el único fin de hacer una limpia, hablando de términos coloquiales, pero qué lamentable, porque sinceramente la guerrilla no estaba ahí. Esas pobres familias no tenían quizá ni para comer, y ahora para poder comprar un arma, qué sé yo, tener un parque para poder defenderse de algo. Pero me llamó mucho la atención porque yo soy sindicalista y la empresa donde yo trabajo pues, es uno de los sindicatos más fuertes de aquí de Guatemala. Y en una ocasión, recibiendo un taller sindical, nos pasaron un documental que se llama La Montaña Fría, o La Montaña, sí. Tal vez. Muy bueno. Muy bueno. Creo, no estoy seguro porque ya hace tiempo no recuerdo mucho la historia o el documental en sí, pero eso es como parte de la historia de Rigoberta Menchú, que no sé si usted lo ha visto, que la niña tiene como 8 años y se tiene que esconder debajo de la basura que hay, de toda la maleza que hay cortada, para que no la asesinen, porque le asesinan a toda la familia. Pero lo que me llama la atención de esto, licenciado, es de que cómo existió esa conciencia tan nefasta, por decirlo así, porque no podemos encontrar un calificativo para nombrar o etiquetar ese tipo de conciencia, de que matar a nuestros propios hermanos, acabarlos como si fueran ¿qué le puedo decir yo? Discúlpeme la expresión, pero ni ellos, porque también son seres vivos, como un animalito, ¿ves? Masacrarlos. Es la deshumanización. Es cuando el ser humano no le tiene, deshumaniza. Ya no somos seres humanos, somos vistos de otra forma. Ya no tiene valor la vida. O sea, la vida pierde un valor, pierde el valor principal, y entonces deshumanizamos. Y el país vive deshumanizado. Vivimos en un país deshumanizado. Y vamos... Buenas tardes, Lick. Sí. Uy, Gabriel le saluda. ¿Qué tal, Gabriel? Fíjese que cuando se habla de esto, de este conflicto y sobre todo de los acuerdos de paz, el tema es muy, muy amplio y hasta cierto punto muy complicado, ¿verdad? Porque prácticamente hoy necesitaríamos no un Estado, pero un gobierno que imponga o que de verdad utilice la fuerza para acabar con toda esta violencia que hay, ¿no? Porque, por ejemplo, la guerrilla lo que se convirtió fueron los acuerdos de paz, en lo que se convirtieron fue ahora en las pandillas, ¿va? Que antes la guerrilla pues extorsionaba a los terratenientes, pero ahora la guerrilla extorsiona a las tortillerías, a las tiendas, a quienes tratan de emprender un negocio. Entonces, ahora se necesita algo así como lo que está haciendo Nayib Bukele, ¿va? Pero en ese tiempo, digamos que el ejército utilizaba la fuerza esa para proteger a los terratenientes. Pero cuando se hizo la reforma agraria, por ejemplo, yo soy de Chiquimula y como decía el amigo, los abuelos cuentan de lo que sucedió. Había mucha gente que sí había comprado sus tierras e igual se las expropiaron, pues, y se las repartieron a gente que al final de cuentas la volvió a vender y se volvió a quedar en la nada, porque prácticamente es nuestra cultura, ¿no? Estar en
en cofradías, estar en fiestas, estar en eso. Al final de cuentas no trabajaron la tierra, sino que simplemente se la quitaron al terrateniente, que había muchos que sí la obtuvieron pues robada, ¿verdad? Como siempre, pero había mucha gente que sí había comprado y a esa gente también le quitaron sus tierras y se las repartieron a los campesinos y los campesinos lo que hicieron fue venderla nuevamente y quedarse sin nada, pues. Entonces, como le decía, es bastante complicado este tema porque, por ejemplo, sí el ejército cometió masacres, pero también la guerrilla No, mire, realmente lo sí, sí, hizo, sí, o sea, de los sí. dos lados, o sea, uno no sabía con Por quién eso se le estar, llamó pues, guerra, ¿verdad? guerra interna. La verdad que esa es la razón de guerra interna, porque al final, lastimosamente, sin poner ni un bando ni el otro, fueron seres humanos los que lastimosamente perdieron la vida. O sea, aquí Correcto, realmente no es hacer esa de un bando, el otro bando, es simplemente decir, se perdieron vidas humanas. Lamentablemente, toda vida humana tiene un valor, lastimosamente, y lo que no debería de pasar y no tendría que pasar nuevamente. Realmente el Estado debe de velar por la seguridad, que es algo esencial. La razón de ser del Estado es proporcionar seguridad. Claro, la seguridad tiene límites, porque también hay un cierto límite del uso de la fuerza en un momento determinado, porque el mismo Estado tiene el jus imperium de poder utilizar la fuerza, pero hay ciertos límites al momento de utilizar la fuerza y el ciudadano civil también debe de respetar a las autoridades, pero el respeto debe ser mutuo. ¿Qué sucede, por ejemplo, hoy en día? Lastimosamente, usted ve un PNC, ya no sabe si correr o ver qué hacer. ¿Por qué? Por la mala imagen que lastimosamente el sector de justicia tiene. Y ese es el grave problema. Entonces, O un ejemplo tan sencillo, ¿verdad, Lick? Perdón la interrupción, es como tener licencia, pero no saberse la ley de tránsito. O sea, ahí eh, está. Son cosas ese es tan el vivo elementales. ejemplo, ¿no? O sea, o por ejemplo, los tanques pensantes de la municipalidad, por ejemplo, no lo deja parquearse a uno en la calle, pero no hace parqueos privados, digamos, en donde uno pueda pagar una cuota, pues, accesible, sino que le dicen, no se puede parquear, pero no le, o sea, pero tampoco le proporciona a uno un parqueo o donde uno pueda ir a parquearse y no pagar, pues, aquí en la zona 10, por ejemplo, pues tarifas exuberantes, Elevadas. 10, 20 pesos por una hora, pues imagínese. Y si usted No, llegó entonces esa media parte hora, sí. si usted llegó 2 minutos, 32 minutos, le cobran la hora, ¿va? O sea, no hay, La regularización. El no hay tema, una hay regularización. algo de derecho Exacto. administrativo que muchos aquí ya llevaron, ¿verdad? El derecho administrativo, que el poder de sancionamiento que tiene el derecho administrativo, se puede dar la imposición que el derecho administrativo. Bueno, espéreme, don Gabriel, que tenemos más Sí, personas sí, que sí, quieran claro, claro. participar. Gracias, Muchas gracias, gracias. Lick, muy amable. Siempre miren la participación, yo sí les pido la participación de todos con respeto. Todos aquí dialoguemos porque al final somos parte de la universidad y la universidad lo que hace es abrir el pensamiento y tratar siempre con respeto a todos. Aquí nos vamos a tratar todos con respeto. Cada uno puede no estar a favor de otra opinión, cada uno puede estar a favor a la opinión del otro, pero siempre manejémonos en la línea del respeto. No comparto, pero respeto si fuera el caso, porque aquí somos seres pensantes. Muy bien, entonces Rocío creo que había levantado la mano y nos vamos con Erika. Y Sí, unos aprovechando viendo el partido, ¿verdad? Pero bueno, ahí hay de todo. sí, licenciado, así como usted dijo, ¿verdad? Cada quien con su pensamiento, con su idealismo, ¿verdad? Y no es para poner en contra a las personas contra otras, ¿verdad? Sí, como un aporte tal vez es de que si a nosotros nos interesa saber este tipo de temas, buscar temas o autores que sean imparciales. Fíjese que yo leí hace ya unos años un libro de Piero Gleijeses, Imparcial el Señor, es italiano, y el libro se llama La Esperanza Rota, y habla precisamente desde el derrocamiento de Jorge Ubico hasta la invasión de Castillo Armas. Y bueno, ahí también a veces uno idealiza mucho los gobiernos revolucionarios, ¿verdad? Pero ese libro hace mención de algunas cosas que uno en otro tipo de lecturas no las sabe, ¿verdad? O no las llega a saber.
Entonces, pues es bueno nosotros fundamentarnos tanto de una posición como de otra para tener un criterio amplio y no leer solo lo mismo porque, como dijo también el otro compañero, no solo el ejército hizo lo que hizo también la ERI. Al final somos seres humanos y somos ciudadanos de este país, ¿verdad? Ese era mi aporte. Muy bien, muchas gracias. Sí, la verdad que sí, no perdamos esa situación de final de el valor vida. El valor es vida. Compañero. Eso es lo que hay que ver. Vamos a ver, tenemos a Erika Fabiola. Licenciado, buenos días. Muy Mire, buenos días. con el tema de todo esto del conflicto y lo que lo que se vivió, podemos también comparar con lo que está sucediendo ahorita en el Estado Izabal, con que están reprimiendo mucho a las comunidades quechí, de desalojarlas de muchas de ellas de sus propiedades bueno, les están desalojando porque siempre hay empresas, ¿verdad?, que quieren venir a sembrar lo que es la palma africana, que genera pues economía para ellos y no tanto para la población. Entonces también entraría en este tema lo que está pasando ahorita, el conflicto que se está viendo con esas comunidades quechí. Es que al final, fíjese que todo lo relacionado a conflictos, realmente, yo les decía, o sea, nosotros estamos no analizando, porque realmente entrar a analizar un conflicto es muy, la verdad que lleva tiempo, o sea, no es fácil. Simplemente vemos la cantidad de conflictos que en nuestro país se ven, por ejemplo, el tema de tierras, recursos naturales, que es más el tema de recursos naturales. Entonces, las áreas protegidas, que es necesario que el Estado, pues en un momento determinado, existan más áreas protegidas. Al final, por ejemplo, si hablamos Petén, que es un pulmón para el tema, entonces la protección que el Estado debe dar para evitar la conflictividad. Y es ahí donde decíamos los sistemas de alerta temprana. Si yo como Estado sé que esto en un momento determinado va a pasar de un conflicto a violencia, ¿qué hago? Evito a través de mis alertas tempranas caer en la conflictividad, evitar la pérdida de vidas, que es lo que al final el Estado debe proteger, es la vida. La vida es lo primordial. Usted se va a su constitución y lo primero que establece la constitución es que el Estado debe proteger la vida. O sea, si no se protege la vida, lo demás no tiene una razón de ser. Entonces, si cómo protegemos la vida, hay conflictos que se pueden evitar. Y es ahí donde el Estado, porque al final el Estado es el que tiene que proveer lo necesario para garantizar la vida a través de evitar conflictos de cualquier naturaleza. Y ahí son claros ejemplos, conflictos que se viven día a día, que se viven en nuestro país. ¿Sí, Wendy? Wendy, ¿me había levantado la manita? ¿Pueden escucharme, licenciado? ¿Me escuchan? Ahí me escucho. Gracias. Solo oí que metieron un gol por ahí lejos, pero no sé quién metió el gol. Bueno, solo un aporte, compañero, según la ONU, en Guatemala no es, para cuando podamos tratar o debatir con otros compañeros, la palabra guerrillero no se utiliza mucho acá. Según la ONU se declararon como insurgentes por ser una problemática política y que sí fue comprobable el genocidio. Entonces, en apoyo, ¿verdad?, de conocimiento para todos nosotros, que utilizamos la palabra insurgentes y no guerrilleros a la hora de debatir en algunas otras mesas o salas de diálogo, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, ya entrando en materia después de la breve introducción, porque al final eso es lo que trata el curso. Realmente, si como grupo no sabemos dialogar, escuchar, caemos en conflicto, porque vamos a ver la clasificación de los conflictos y hay conflictos grupales que se da. Usted tal vez, la mayoría, algunos de aquí, creo que algunos, todavía fuimos del S12 y del S2. Y vaya, si no había conflictos a veces en los propios salones de 200, 400, 300 alumnos, de repente ni se ponía uno de acuerdo, o incluso entre 10 no se ponía uno de acuerdo por un trabajo, a quién le tocaba la carátula, a quién le tocaba la introducción, el cuerpo del trabajo. Ese es un conflicto grupal. Entonces, es necesario, pues, saber dialogar. Bueno, entrando en materia, entonces, los temas a tratar, que son los conceptos básicos que debemos de saber, voy a hacer la presentación y me dicen si lo grabamos. Realmente la presentación solo es sobre los temas, no es tanto contenido
que vayamos a ver. Entonces, me dicen si logramos ver. Sí se mira, licenciado, gracias. Permítanme, solo vamos a ver. Vamos a mover esto acá. Me perdonan, pero yo con el Zoom hasta ahora me estoy familiarizando. Yo solo utilizo Meet. Entonces, de repente, me pierdo. Entonces, ahí les pido las disculpas del caso, sí. Sí, de repente ando en otro lado. ¿Sí vemos la presentación? Sí, licenciado. Sí, se sí ve. se mira, gracias. Perfecto. Entonces, los conceptos que vamos a tratar es el primero, el concepto de la paz. Pues alguno dijo ahí el premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, en su momento ella decía, pues ella dice, porque todavía pues, en sus disertaciones relativos a la paz, pues ella dice que la paz no es solamente la ausencia de guerra. Uno entiende que la paz es cuando no existe guerra, pero el concepto paz es muy amplio el concepto de paz. Ella dice que la paz no es solamente la ausencia de guerra, sino mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Porque esas son las consecuencias de no existir paz: la pobreza, racismo, discriminación, exclusión, y yo agregaría otro tema: corrupción. La corrupción es un cáncer y hoy día lo vivimos. Entonces, si existe corrupción en un país, no vamos a tener paz. Entonces, esa como Rigoberta Menchú realmente define la paz o conceptualiza la paz, es muy importante, muy profundo en el tema de decir que no solo es ausencia de guerra. Cuando siga existiendo pobreza, racismo, discriminación, exclusión, no vamos a poder encontrar paz en un país. Cuando hablamos de la paz, desde la Primera Guerra Mundial, pues diversos intelectuales y activistas, pues han venido atribuyendo a la educación la responsabilidad de contribuir a la paz. La educación realmente es la base sobre la cual se puede crear paz. Si realmente tenemos una educación basada en valores, valores que debe tener el ser humano: integridad, honradez, bondad, valores que forman al ser humano, que forman a la niñez, sobre todo a la niñez, es la forma como ir pues construyendo el tema de la paz. Antes de la Segunda Guerra Mundial, pues la paz, como les decía, era concebida exclusivamente como la ausencia de guerra, como que si no existía pues conflictos violentos, pues se supone que estaba en paz. El concepto de guerra pues se ha evolucionado a través de los tiempos y ha dejado de ser un término que se limita a señalar pasivamente la presencia o ausencia de violencia, para convertirse hoy en día, pues hoy en día el concepto de paz en un proceso de construcción. La paz se va construyendo, implica un esfuerzo dinámico, una participación activa en la creación de una nueva cultura, que es la llamada cultura de paz. Eso es lo que busca. Entonces, la construcción de la paz se hace día a día. Por ejemplo, ahorita que nosotros platicamos y no hubo ninguna conflictividad, aunque yo pues no pude haber estado de acuerdo, algunos no estuvo de acuerdo, todos, pero ahí construimos paz. Porque cada uno respeta la opinión del otro. Entonces, ahí vamos construyendo paz. Creamos esa paz. Entonces, no solo pues, se incluye la guerra en los países que atravesaron la violencia en casa, ¿verdad? No solo los países como los nuestros que tuvieron guerra, pues se cataloga que estamos en paz. La paz se puede dividir en dos. Van a haber varias clasificaciones en relativo a la paz. Norberto Bobbio, que es un autor que si alguien puede leer, él tiene un libro de introducción al derecho muy bueno. Norberto Bobbio, pues él divide o dividió la paz en dos. Él divide la paz en paz interna y en la paz externa. La paz interna, para él, la paz interna, es cuando existe, cuando todos tenemos la ausencia o desaparición de conflictos internos. Cuando usted dice, pues internamente me siento bien. Eso es como cuando usted hace una buena obra y solo lo sabe usted. Usted siente esa paz interna. Entonces, Norberto Bobbio nos dice que la paz la podemos dividir en paz interna y paz externa.
La paz interna es cuando usted tiene ausencia de conflictos internos. Cuando usted pues está bien consigo mismo. Lastimosamente, si usted no está bien consigo mismo, no va a poder tener o transmitir una paz externa. Entonces, la primera paz que debemos de tratar de construir es la paz interna. Evitar nuestros conflictos internos para que usted pueda, en un momento determinado, tener esa paz. Y esos conflictos internos realmente son por el comportamiento que usted en un momento determinado tiene, las actitudes que uno mismo puede tener. Todos aquí sin querer luchamos a lo interno. Luchamos porque hay que luchar entre el deber, el placer, la pasión y la razón. Entre esas cosas muchas veces usted a lo interno tiene que luchar. El deber, lo que usted sabe que tiene que hacer, pero muchas veces eso de deber no le provoca placer y usted prefiere el placer que el deber. O sus pasiones lo hacen hacer cosas que no tiene que hacer cuando la razón le dicta hacer otras cosas. Entonces, esa paz interna es la que usted debe de buscar primero. Entonces, ya la segunda, que es la paz externa, pues Norberto Bobbio nos dice que es la ausencia o cese de todo conflicto externo entre el individuo o grupos contrarios. Entonces, esa es, como Norberto Bobbio, pues trata de visualizar los dos tipos de paz. Entonces, la paz vamos a encontrar una paz interna y una paz externa. Luigi Fagroli, pues nos dice también que existe una paz interna. Y al igual que la paz que nos decía Norberto Bobbio, pues la paz interna se puede garantizar a través de los derechos fundamentales. Usted va a tener una paz interna realmente cuando se satisfacen sus necesidades. Cuando usted satisface sus necesidades, salud, educación, trabajo, prevención social, usted va a tener una paz interna. Porque muchas veces usted en búsqueda de la satisfacción de esos derechos elementales, realiza ciertos actos que sin querer violentan su paz interna. Entonces, para que exista una paz interna, debe existir la garantía de ciertos derechos. Y en esa paz interna también interviene el Estado. Y no es que al Estado le vamos a echar la culpa y el Estado tiene que hacer todo por nosotros. No, no, no es la razón de ser tampoco que el Estado es el que tenga que cumplir con todo. Pero muchas veces la paz interna no la obtiene usted porque el ámbito en el que usted muchas veces está no permite que usted tenga una paz interna. Porque usted no puede cumplir con sus deberes, porque muchas veces la sociedad en la que vivimos no nos permite el cumplimiento de sus derechos. Entonces, esa paz interna existe. Cuando existe la ausencia de paz interna, por ende no va a existir paz externa. Entonces, la ausencia, por ejemplo, cuando hablamos de paz interna, vamos a encontrar que usted a lo interno se siente bien. Entonces, vamos a ver que la clasificación de la paz interna y la paz externa. La paz externa es cuando existe la ausencia de conflicto entre el individuo o el grupo en el cual se encuentra el individuo. Vamos a encontrar más clasificaciones de la paz. Por ejemplo, la paz también se puede clasificar entre paz negativa y paz positiva. Cuando se dice que hay una paz negativa es porque es la ausencia de enfrentamiento violento. Y el mecanismo para alcanzar realmente una paz negativa es solucionar los conflictos existenciales. Cuando uno dice hay una paz negativa, ¿qué significa? Hay ausencia de enfrentamientos violentos, no hay conflictos. Ahí estamos ante una paz de tipo negativa. Y eso es muy importante para el ser humano, ¿sí? Ahí se podría meter el diálogo también. El diálogo es una forma, sí. Ah, bueno. Entonces, tenemos paz externa, paz interna, pero también vamos a encontrar la paz negativa, que es la ausencia de enfrentamientos violentos. Y la única forma de alcanzar, pues, varias formas, pero un mecanismo para alcanzar la paz negativa, pues, es la solución de los conflictos existenciales o existentes. Los conflictos de tipo
Sobre todo en Guatemala se da mucho el tema de los recursos naturales. Es donde más conflictividad en un momento determinado existe. Ahora, la paz positiva, ¿qué es? Porque así como existe la paz negativa, pues también vamos a encontrar una paz positiva. Y la paz positiva, pues, es otra cosa en el sentido que es la generación de la relación armoniosa, que consiste, pues, cuando dos o más entidades en conflicto emprenden proyectos juntos. Es ahí donde existe una paz positiva, donde se da la reconciliación entre grupos que ha existido la conflictividad. Entonces ahí estamos ante una paz positiva que se construye entre los grupos que han tenido conflictividad en búsqueda de la solución de estos dos. Por ejemplo, alguien hablaba aquí de los acuerdos de paz. Por eso se llama acuerdos de paz, porque se buscaba una paz positiva, porque ambos grupos buscaron la solución de la conflictividad, buscaron una paz positiva. Entonces, aquí es cuando esas dos entidades, el Estado trata de buscar, la otra parte también trata de buscar una paz positiva, buscar un punto de equilibrio, buscar beneficios, buscar proyectos que beneficiaran a ambos. Ahí estamos ante esa paz positiva. Y esa paz positiva, pues, implica, pues, la construcción de la justicia, que es tan importante en una sociedad como la nuestra. Debe existir justicia en las relaciones entre la sociedad y el reconocimiento, la igualdad en dignidad de todos los pueblos y de todas las culturas. Entonces, logramos una paz positiva cuando construimos justicia en las relaciones entre las sociedades y el reconocimiento de la igualdad en dignidad de todos los pueblos y las culturas. Ahí logramos una paz positiva. Entonces, lastimosamente, el tema de justicia, porque no podemos acallar lo que se vive hoy en día, el tema de la justicia, esa justicia pronta y cumplida, ha dejado de ser pronta y cumplida. Y es ahí donde también surge la conflictividad, porque entonces el ser humano se ve en la necesidad de hacer justicia por su propia mano y regresamos a aquella época en la cual, pues, ojo por ojo y diente por diente, que usted pudo haber estudiado en su de teoría general del proceso o en derecho penal. Vamos sin querer, por la ausencia de esa paz positiva, porque no existe la construcción de la justicia, estamos cayendo nuevamente a la conflictividad. ¿Sí, Martina? Gracias, licenciado. Precisamente eso recuerdo yo del documental que nos envió, que la gente que se unió a la insurgencia fue, según sus propias palabras, porque no había justicia, no les aplicaron justicia. Entonces, ellos de alguna forma creyeron que al unirse a este grupo, pues iban a conseguir la justicia que el gobierno no les proporcionó en ese momento. La ausencia de esa justicia. Es la ausencia de esa justicia. Y realmente eso es lo que hoy en día causa muchas de las conflictividades, es la ausencia de la justicia. Construir justicia en un país como el nuestro no es tan fácil. No es tan fácil construir justicia en un país que ha pasado que ha transitado por tantos conflictos, llegar a construir la justicia. ¿Se puede construir? Claro que sí se puede construir, pero es ahí donde tenemos que como ciudadanos participar, y sobre todo en el tema de por qué decíamos que es importante este curso, porque al final usted va a ser abogado y notario, usted va a ser juez en algún momento determinado, va a ser magistrado, va a ser legislador en un momento determinado, puede ser que llegue incluso a ser diputado, ministro, incluso puede tener el cargo más alto, puede ser incluso ser presidente de la República de Guatemala. Entonces, y usted por lo menos tiene que llevar esa mentalidad de construir justicia entre la sociedad. Si en un país existe justicia, realmente evitamos muchos conflictos. Dignificar
a los pueblos también es necesario una dignificación, el reconocimiento a la igualdad de los pueblos de Guatemala. Somos un país multilingüe, pluricultural, multiétnico. Ese reconocimiento a esos pueblos se les debe dar. Los pueblos tienen que tener ese reconocimiento. Tiene que existir la igualdad en esos derechos. El respeto que debe haber. Cuando existe justicia, cuando existe reconocimiento a la igualdad de los pueblos y las culturas, ¿eso qué significa? Respeto de los derechos humanos. Respeto a las libertades fundamentales, a la libre determinación de los pueblos, la búsqueda del bienestar, el desarrollo, no solo económico, porque lo que decíamos, no podemos buscar el desarrollo económico cuando al mismo tiempo estamos destruyendo nuestros recursos naturales. Entonces, ¿de qué le va a servir a usted tener dinero si no va a poder comprar ni una botella de agua? Porque ya, pues, contaminado nuestros ríos. Entonces, hoy en día, el agua, cuando usted de repente va a ver en la bolsa de valores de Nueva York, va a estar cotizada en la bolsa de valores y va a valer más que el oro. ¿Por qué? Porque muchas veces el desarrollo económico no ve las consecuencias de la destrucción de los recursos naturales. Y que ese desarrollo no puede ser solo económico, un desarrollo cultural. También las culturas deben de desarrollarse. El respeto mutuo entre los pueblos que debe darse también. ¿Y esto con qué busca? Pues dignificar una sociedad de manera internacional. Y no lo digo yo, no lo dice el licenciado Felipe Beatoro. Váyase usted al artículo 28 de la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí está plasmado. Son instrumentos internacionales de los cuales Guatemala forma parte. ¿Sí, Mercedes? Buenas tardes, Lee, ¿cómo está? Buenas ¿Me tardes. escucha? Es que Sí, estoy le aquí en mi oficina, entonces por eso puedo hablar quedito. Una consulta, ¿y cómo podríamos nosotros cambiar eso, como decía usted, de que ahora solo todo el comercio se rige en las ganancias, en el incremento pero como usted bien decía, ¿verdad? Los recursos naturales no son cuidados. ¿Cómo nosotros también podemos aportar para poder apoyar ello? Consulta, disculpe. Mira, por ejemplo, hay algo tan fácil. El tema de educación. Yo decía, como dirían un político, hay que apostarle a la educación. Muchos de acá no me dejarán mentir. Ya algunos con algunos años encima, tal vez ya algunos ya algo grandes, el tema de los huertos. ¿Cuántos de acá tal vez no estudiaron cuando estudiaron en la escuela primaria? Y eso se da mucho en las escuelas primarias nacionales. A los niños se les inculcaba el amor a la tierra. Y se hacían los huertos escolares. A los niños se les enseñaba a cultivar. Ahí usted está inculcando valores en el niño, valores del respeto al medio ambiente. Pero recibimos cursos de informática. Ahora ven usted el pensum de estudio y lo que ves, informática y no sé cuántas cosas más, emprendimiento pero ¿dónde queda el tema educación? Por eso se dice que la paz se construye a través de la educación. La educación es fundamental en la construcción de paz. Porque si usted quiere que los niños aprendan a respetar y a valorar su medio ambiente, desde la escuela, o incluso desde el propio hogar, claro, hoy en día vivimos en torre de apartamentos, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a hacer un huerto? Pero, por ejemplo, las escuelas podrían inculcar el tema de los huertos escolares, regresar a esa educación que aunque era arcaica para algunos, pero fue tan necesaria para muchos que tuvimos ese amor a la naturaleza. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, creo que las futuras generaciones deben inculcársele el amor a los recursos naturales. Hoy en día, por ejemplo, ¿cómo protegemos las reservas naturales? El Estado al final debe apostar a las reservas naturales. Claro, la explotación está bien en un momento determinado, pero hay que determinar los lugares. La reforestación. Pero reforestación no significa que usted compre los arbolitos y los vaya a guardar y los va a sacar ya cuando estén secos. Ya va a reforestar usted cuando ya los arbolitos estén secos. O tiene que reforestar y les tiene que pagar para que vayan a reforestar. Cuando las propias escuelas podrían decir, bueno, hay el plan de seminario, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos la reforestación? Busquemos arbolitos y vamos a reforestar. Son formas de inculcar el tema del respeto al medio ambiente
el tema de valorar nuestros recursos naturales. No sé si hay Mercedes medio... me Sí, puede muchas aclarar en gracias. algo. Sí, muchas gracias, licenciado. Lady, también, Nelson. perdón. Ah, no, que le dé Nelson. No sé quién va en el orden, permítame, es que no sé quién va Sí, primero. licenciado, disculpe. ¿Sí? Pues yo, escuchando todo lo que usted nos está compartiendo, que es muy enriquecedor para nosotros y muy sustancial por la carrera que estamos llevando, estaba yo analizando que también, licenciado, el impartir la justicia con equidad, el controlar ya la corrupción, el respeto a la vida, practicar todo este tipo de actitudes o todo este tipo de acciones, yo pienso que también esto nos ayudaría a construir la paz, que tanto necesitamos, porque si ahora usted se da cuenta, la vida de un ser humano tiene un precio. Ahora, por asesinar a alguien, le dicen, dame 100, dame 50 y te hago la vuelta, dice, ¿no? Lo que usted comentaba ayer de las series, que uno mira sin saber el daño que uno le está haciendo a sus hijos. Entonces, yo recuerdo que cuando yo estudié en escuela rural. Ya somos dos. En escuela de aldea, ¿usted se recuerda que cuando nosotros íbamos en esos tiempos, nuestro internet o nuestra forma de investigar era un diccionario Minisopena? ¿Se recuerda? Yo ya tengo mi diccionario de la primaria. Sí, imagínese, me recuerdo que nos enseñaban lo que usted dice, a sembrar maíz, cómo se debería de sembrar el maíz y qué amor le deberíamos de tener nosotros a la tierra. Celebrábamos el Día de la Tierra. Todos esos valores se han perdido. Celebramos el Día de Tecumán. Todas esas actividades ahora no las practican. Todos esos valores se van perdiendo. Entonces a veces pienso que nosotros como padres también tenemos parte de culpa de que esos valores se vayan perdiendo, porque a veces ya no nos sentamos con nuestros hijos a dialogar, aunque sea 5 o 10 minutos. Cada quien con el celular por una esquina, otro por otra, y se nos olvidó que debemos de hacer comunidad entre nosotros. Debemos de practicar el altar familiar. Debemos de hacer muchas cosas que eso nos ayudaría a vivir en paz y a construir ciclos que nos puedan dar a nosotros como habitantes de esta nación, pues estar en paz consigo mismo y ir erradicando poco a poco esa corrupción y esa manera tan señalativa de tanta persona que se dedica al sicariato. ¿Se da cuenta usted que ahora por una vuelta y a traerlo, dicen los muchachos? Los colombianos, ¿verdad? Sí, Sí, pero es que, miren, licenciado, ¿saben qué es lo gracias. que sucede? Y algo interesante, adoptamos culturas que no son nuestras. Adoptamos culturas que no son nuestras. Lastimosamente, nosotros copiamos culturas de otros países. Cuando somos un país con tanta cultura. Nos envidian a nosotros en Europa por tanta cultura que nosotros tenemos y nosotros adoptando culturas de otros países. Entonces, y ahí mismo es donde uno, pues lastimosamente, yo no estoy diciendo, si no le gusta algo, pues de Europa no lo haga, ¿verdad? Pero hay que vivir la realidad. O sea, el hecho, por ejemplo, que a uno le enseñaran a sembrar maíz no era porque le decían, usted tiene que ser agricultor y va a ser agricultor. No. Y unos dirán, es que ahí lo que hacían era para que usted fuera agricultor. No. Era una forma de que usted amara la tierra, le tuviera amor a la tierra, respetara la tierra. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Y no sé quién, Rolando, pero no, ahorita creo que les van a pasar ya la asistencia. Sí, Rolando. Rapidito, Lick, buenas tardes. Solo agregar, por ejemplo, que Bobbio plantea un término que él llama, me parece, pacifismo jurídico, y lo aborda desde, bueno, nuestra materia, que es todo el tema del derecho. Y él plantea que países, yo diría que como Guatemala, hay estados que no tienen capacidad de resolver los conflictos sociales o una historia en general conflictiva con elementos jurídicos y legales. Y por eso es que vemos la violencia desatada a todo nivel, elementos en la historia genocidas, pero ante todo esta herramienta que usan mucho actualmente, que son estados de excepción, que es, diríamos, violencia a la libre. Y entonces Bobbio vuelve y dice, una sociedad que
que no tiene elementos jurídicos ni políticas concretas para resolver conflictos, va a reproducir una y otra vez ese ciclo de violencia. Entonces, Bobbio plantea repetimos y repetimos. Exacto, entonces él plantea el término de pacifismo jurídico que debe de construirse o bien adecuarse. Muy bien. Bueno, nos quedamos hasta acá, jóvenes. No se sintió la hora. Si vieron el partido, los que estaban viendo el partido, los que estuvieron en clases, a ver. Va a empezar ahorita a la 1, Lick. ¿Vale? La clase estaba buena. Muy bien. Bueno, nos vemos el día La de clase mañana. estaba muy interesante, Lick, gracias. No, Gracias, licenciado. ustedes Muy ahora bien, es interesante. Siga Ustedes otro hacen rato. la clase interesante. Muy bien. Que tengan buena tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, licenciado.